Gracias, hermana Ángela, por esa introducción, por esa oración. Pues bien, bienvenidos, hermanos, a una serie nueva, como bien explicó la hermana. El objetivo es que empecemos a estudiar también la profecía, uno para aprender nosotros. Sí, tal vez ya lo sabemos para tenerlo más fresco, pero sobre todo el objetivo principal es que podamos compartir estas enseñanzas con otras personas, que estas guías, que estos estudios, estos videos sirvan para que podamos compartir con otras personas este mensaje que todavía tenemos que dar, ¿verdad? Porque parte del mensaje de los tres ángeles está todo esto involucrado y tenemos que enseñarle a nuestros amigos, a la gente que nos rodea, a dónde estamos parados en ese calendario profético. Así que esa es la idea. De estos estudios. Hay una cita de Ellen White que dice que estudiando Daniel y Apocalipsis se logrará el reavivamiento que tanto necesitamos. Así es que ese es el objetivo, hermanos. Bien, como ustedes pueden ver en pantalla, entonces, esa va a ser la portada que se va a estar usando creo que para todas las clases que van a ver, estudios bíblicos sobre eventos proféticos. Hoy vamos a ver la clase número 1 y podemos ver entonces la pantalla y antes de ver, empezar la lección, vamos a tener una pequeña corta oración. Ya la hermana Ángela oró también, pero quiero yo también ponerme en manos de nuestro Padre. Padre amado, pedimos que tomes control, Señor Santo, de mi mente, de mi habla, Señor, de la mente de los hermanos que están y van a escuchar este tema, Padre amado. Que tus santos ángeles estén acampando alrededor nuestro para que vayan abriendo nuestras inteligencias e ir captando lo que vamos a ir aprendiendo. Gracias por el privilegio que me das de servirte y acompáñanos en Jesús, lo pedimos todo. Amén. Bien, como dice el título, Introducción a la profecía. La lección de hoy es sencilla. Bueno, todas las lecciones son sencillas, pero lo de hoy es bien básica. Y simplemente, hoy vamos a estudiar, por ejemplo, qué es la profecía, por qué la dio Dios, cuál es el método de estudio o el método de interpretación profético que debemos de usar. Esas básicamente son los objetivos de la lección de hoy. Así que vamos con la siguiente diapositiva y vemos la pregunta, ¿qué es la profecía? ¿Qué es la profecía? Y miren qué interesante respuesta. Esta clase de profecía son los martes. Los domingos son estudios de pilares fundamentales. Son dos clases distintas. ¿Sí? Y entonces, dice acá, la profecía es historia contada con antelación. Eso es la profecía. Dios nos está contando lo que va a suceder antes de que suceda, ¿verdad? Eso es la profecía. Es historia contada con antelación. Hay historia que ya pasó, que ya sucedió y está dentro de la profecía. Y nosotros al comparar la historia con la profecía, pues nos da fe, fortalece nuestra fe en la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos con la siguiente diapositiva. Y vamos, este es un pequeño repaso. Casualmente en los últimos dos domingos hemos estado viendo esto, creo que no es casualidad. Este es el pilar fundamental número 6 que tenían los pioneros adventistas y es sobre la profecía. Y dice así, la profecía es parte de la revelación de Dios al hombre que está incluida en las escrituras que son útiles para la instrucción, que está diseñada para nosotros y nuestros hijos, que lejos de estar envuelta en un misterio impenetrable, es lo que especialmente constituye la palabra de Dios en una lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro camino. Que una bendición se pronuncia sobre quienes la estudian y que, en consecuencia, debe ser entendida por el pueblo de Dios lo suficiente como para mostrarle su posición en la historia del mundo y los deberes especiales que se le exigen. Esa es la profecía, ¿sí? Ese es el pilar fundamental número 6 que creían los pioneros adventistas. Entonces, vamos con la siguiente y dice, la Biblia es para instruir. Toda la Biblia es para instruir y la profecía obviamente es parte de la Biblia.
Así que también nos sirve para instruirnos. Así como leímos ahí, es una lámpara a nuestros pies. Y vamos a ver entonces el pasaje en el que estamos apoyando esto. Y segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La profecía nos sirve para eso. Es inspirada por Dios también. Y nos enseña. Es nuestro mapa. Cuando dice lámpara es a mis pies, tenemos esa lámpara, pero la profecía es como un mapa especializado donde nos lleva con más detalle a dónde estamos, qué es lo que va a suceder, qué es lo que viene a futuro, para que no nos agarre por sorpresa. La misma palabra de Dios dice que Dios nos deja estas señales, Jesús nos dejó esas señales para que estemos preparados para su segunda venida, para que no nos tome como por sorpresa, dice, porque no estamos bajo tinieblas. A aquel que la segunda venida le agarre por sorpresa es porque se perdió, porque no estaba preparado. Así que la profecía para eso es, para enseñarnos a dónde estamos en la historia de esta tierra. Vamos con el siguiente versículo en la Biblia, Primera de Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hay cosas que están escritas en la Biblia que pasaron, que nos sirven a nosotros, por ejemplo. Hoy tenía una llamada telefónica con un hermano en Sudamérica y coincidíamos, y yo creo que ustedes van a coincidir también, en que cuando nosotros estudiamos la historia de Israel y vemos paralelismos con lo que está sucediendo con la iglesia adventista hoy en día, es muy similar, es muy similar. Entonces, esas cosas que están escritas sobre Israel, sobre el pueblo de Israel, en el primer advenimiento de Cristo Jesús, es para nuestro ejemplo. Es muy similar el ambiente que había en ese tiempo dentro del pueblo de Dios con lo que sucede ahora que estamos cercanos a la segunda venida también. Bien, continuamos. La siguiente diapositiva dice, ¿quién da el don de profecía? La pregunta, ¿quién da el don de profecía? Y miren lo que nos dice en Primera de Corintios 12, versículo del 4 al 10. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces es el Espíritu quien da estos dones. Y vamos a ver entonces cómo nos amplía en el siguiente versículo también. ¿Quién en realidad es el Espíritu? ¿Quién es quien nos está dando estos dones? Miren lo que dice Efesios 4 del 7 al 13. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí está refiriendo a Cristo Jesús. Y el versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, los dones nos da el Espíritu. Este Espíritu nos dice aquí que es Cristo Jesús. Él es el que dio todos estos diferentes dones para la edificación del cuerpo, ¿verdad? Para que lleguemos en la unidad de la fe, para iluminarnos, para desarrollar a su cuerpo, a su iglesia. Para eso es. Continuamos entonces.
Mire esta pregunta interesante. ¿Habrá profecías entonces para el tiempo del fin? ¿Qué creen? ¿Habrán profecías para el tiempo del fin? Veamos lo que nos dice la Biblia. En el libro de Joel 2, 28 y 29. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea que sí va a haber profecía en el tiempo final. Va a haber profecía en nuestros tiempos. Cuando Joel está hablando aquí en aquellos días, se está refiriendo a los años en que nosotros estamos viviendo aquí en este planeta, al 2025, que en el año que estamos grabando este video ahorita. Sí, se está refiriendo a estos tiempos, a los últimos tiempos. Sí va a haber profecía. Y continuamos con otro pasaje muy conocido, Apocalipsis 12, 17, dice, y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón es Satanás, dice que se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, hasta el final, con lo que queda de la iglesia, con la última iglesia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen esta característica, esta iglesia, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en el siguiente versículo leemos que ese es el testimonio de Jesucristo. Dice, yo me postré a sus pies para adorarles. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea que sí, va a haber profecía, va a haber don de profecía en los tiempos finales. Hay don de profecía en los tiempos finales y nosotros hemos creído siempre, como adventistas, que ese don se manifiesta principalmente en Ellen White. Ahora, no significa que solamente ella podría profetizar, ¿verdad? Pueden haber en el futuro niños, niñas, dice la Biblia, que van a profetizar. Así que sí existe el don de profecía y sí también ese don de profecía está para el tiempo final. Precisamente en el tiempo final es cuando más lo ocupamos, porque es cuando la crisis se va a desarrollar. No hemos entrado todavía, estamos entrando en esa crisis, todavía no hemos entrado del todo, apenitas. Pero Dios no nos puede dejar a ciegas, nos tiene que enseñar y nos dice qué es lo que va a suceder para que estemos preparados. Y de eso trata la profecía. Ahora, continuamos. Hay otra pregunta, otro subtema, dice, la bienaventuranza de estudiar la profecía. Esta es una promesa y hay una bienaventuranza en estudiar la profecía. ¿Sí? Como les dije, nos prepara en realidad, nos convence, nos habla y me dice, caramba, cuán cerca estoy yo de la segunda venida de Cristo. ¿Puedo seguir viviendo de la misma manera en que he estado o tengo que componer algo en mi vida? ¿Tengo que ponerme a cuentas con Dios? ¿A qué quiero dedicar, por ejemplo, los últimos años de mi existencia en este planeta? Eso es algo que a mí personalmente me sucedió. Esa última pregunta me la hice yo. Y yo dije, no quiero pasar los últimos años de este planeta encerrado en una oficina o en un negocio. Prefiero dedicarlo a predicar la palabra de Dios, a poder avanzar la obra, hacer avanzar la obra. Así que la decisión la tomé ya hace algunos añitos atrás. ¿Sí? Entonces, sí hay una bienaventuranza. Vamos a ver el pasaje bíblico que nos lo dice. Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. O sea que si hay una bienaventuranza al oír y guardar las cosas escritas en esta profecía. Y de esto trata
y va a tratar todas estas lecciones que estamos empezando el día de hoy, de entender qué es lo que nos trata de decir el libro de Apocalipsis, qué nos trata de decir el libro de Daniel, qué mensaje hay, cómo nos podemos preparar para la segunda venida de Cristo. Ese es el objetivo. Entonces, mire la siguiente pregunta, interesante, y nos hace la pregunta acá. ¿Cuántos métodos de interpretación profética hay? Porque al estudiar, por ejemplo, Daniel, que salen bestias, ¿cómo sabemos qué son esas bestias? ¿Qué método de interpretación podemos usar? Entonces viene la pregunta acá. ¿Cuántos métodos de interpretación profética hay? Y hay tres que son los más conocidos. Vamos a la siguiente diapositiva. Estos son los tres métodos de interpretación profética: el preterismo, el futurismo y el historicismo. Son los principales que hay, sí, hay más, pero estos son los principales, los más conocidos. Algunas iglesias usan unos, otros otros. Pues bien, vamos a investigar entonces de qué consiste cada uno de estos métodos de interpretación profética. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver sobre el preterismo. Pequeño resumen, ¿sí? El preterismo enseñaba que la profecía de Daniel 7 era pasada y que se refería a Antíoco Epífanes, sistema de interpretación jesuita creado por Luis de Alcázar. Este sistema de interpretación, como ustedes pueden leer ahí, lo creó Luis de Alcázar, era jesuita, y este sistema es el que mayormente usa la Iglesia Católica, ¿sí? Cuando se refieren al cuerno pequeño y en Daniel 7 y todo, ellos se van al pasado y dicen que se cumplió esa profecía con Antíoco Epífanes. Son ellos mayormente los que usan este sistema de interpretación, entonces. Vamos al siguiente sistema de interpretación y es el futurismo. El futurismo enseñaba que sería el anticristo que aparecería muy adelante en el futuro. Todo lo pone para futuro. Ese es un sistema de interpretación jesuita también y creado en este caso por Francisco Rivera. Este sistema de interpretación futurista o futurismo es el que más se usa en la iglesia evangélica. Son ellos los que más usan, ¿verdad? En las iglesias, en la mayor parte de las iglesias protestantes son los que más usan este sistema de interpretación futurista. Ahora, hay otro sistema de interpretación, y lo vemos en la siguiente diapositiva, que es el historicismo. Y ese sistema nos dice que es un método de interpretación en el que la historia confirma la profecía bíblica. Y este es el método, hermanos, que usamos nosotros los adventistas del séptimo día. Ahora, quiero aclarar, y quizá lo vamos a ver más adelante en otra lección, con más específico, la historia no ha terminado, hermanos. Estamos en el 2025. Cristo no ha venido. Hay sucesos que todavía están por ocurrir. Entonces, el hecho que algunos eventos proféticos estén en el futuro no nos hacen futuristas. Siempre usamos el método historicista, ¿sí? Pero hay profecías que están para futuro. No todas las profecías pasaron ya. La historia no ha terminado. Pero repito, el hecho de que hayan profecías en el futuro no significa que nosotros seamos futuristas. Nosotros utilizamos el sistema de interpretación del historicismo. Así que vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos métodos de interpretación debemos de usar para estudiar la profecía? Hay tres métodos principales. ¿Cuáles serán el correcto? Pues creo que ya les dije, ¿verdad? Porque somos adventistas, creo, la mayoría. Pero vamos a ver entonces qué nos dice los pilares fundamentales, qué nos dicen los pioneros. Vamos a la siguiente diapositiva. Nos dice, la historia del mundo, desde fechas específicas del pasado, el auge y la caída de los imperios y la sucesión cronológica de acontecimientos hasta el establecimiento del reino eterno de Dios, están delineados en numerosas y grandes cadenas de profecías, y que estas profecías ya se han cumplido excepto las escenas finales. Esto creían los pioneros.
así como lo dije anteriormente. Entonces aquí no está diciendo, ¿verdad? Que es el sistema historicista el que debemos de usar nosotros. Pero, como nos dice en la parte final acá, esas cadenas proféticas ya se han cumplido, excepto las escenas finales. Falta todavía. Hay cositas que todavía están en el futuro y no por eso nos hacen entonces futuristas. Bien, entonces, contestando a la pregunta, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué método es el que debemos de usar? El historicismo. Ese es el método que nosotros tenemos que usar como adventistas del séptimo día y el que usamos. Es el método que está aprobado por la Biblia. Vamos a la siguiente diapositiva. Y nos dice, la historia mundial delineada en el libro de Daniel. Daniel es la profecía. Apocalipsis es la revelación de esa profecía. Ambos libros se estudian juntos, Daniel y Apocalipsis. Pero repito, Daniel es la profecía. Y ahí se nos da la pauta entonces de cuál es el sistema que tenemos que utilizar para esta interpretación profética. Y vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver esta gran imagen donde salen diferentes bestias. Ven ustedes león con alas de águila, leopardo con 4 cabezas, el oso más alto de un lado que de otro con 3 costillas entre sus dientes, la bestia terrible en gran manera con 10 cuernos y que de ella iba a salir luego un cuerno pequeño. Todas estas están en el capítulo 7 de Daniel. En el capítulo 2 de Daniel hay otra estatua de Nabucodonosor que la vamos a estudiar también más adelantito. Pero todos estos imperios es la historia de la Tierra, es la historia de este planeta. Todas estas bestias que ustedes están viendo en esta imagen son diferentes imperios que en algún momento tuvieron la primacía o el poder, el control, el continuo, el cetro de poder de este planeta, de este mundo. Y como podemos vamos a ir estudiando cómo al ir cayendo cada imperio surgía uno nuevo, que entonces ese ocupaba el cetro de poder. Y así se iba pasando uno tras otro, hasta llegar a nuestros días. Aún hoy en día, hermanos, hay una nación que tiene cetro de poder. Es la nación más poderosa del mundo. ¿Sí? Bien. Esa entonces es la manera como la Biblia nos dice que tenemos que estudiar la profecía. El ejemplo lo tenemos en el libro de Daniel, como hemos estado viendo ahorita. Seguimos avanzando. Ahora la pregunta, miren qué interesante. Ya casi terminamos, hermanos. Dice, ¿por qué no debemos de usar los otros métodos? ¿Por qué necesariamente el método historicista? ¿Por qué no los otros métodos, el preterismo y el futurismo? Pues vamos a ver. Y esto creo yo, a criterio mío, es lo más importante de la lección de hoy. Vamos a ver esta regla de interpretación de Ellen White. Y quiero, porfa, se los pido, que se la aprendan. Que se la aprendan. ¿Sí? Que se la aprendan. Esto es básico. Y no solamente es para profecía. Esto no sirve para estudiar la Biblia. Es una regla de interpretación de Ellen White para poder estudiar mejor la Biblia. Nos dice, el lenguaje de la Biblia debe ser explicado de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. En otras palabras, la Biblia nosotros la tenemos que entender de manera literal, a menos que haya en ella simbología. Entonces ahí sí se le aplica simbología. Por ejemplo, en la imagen que vimos anteriormente, en Daniel, por ejemplo, que se habla de bestias y todo, eso es simbólico. Entonces los periodos de tiempo que salen ahí en ese tienen que ser simbólicos también. Pero por ejemplo, el versículo de Juan 3:16, y hay un libro reciente que el hermano Oscar nos tuvo el tema, o hermano Jorge creo que era, ya se me olvidó ahorita, el sábado pasado, y sacaba la portada del libro. Entonces Juan 3:16, y dice así el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿hay simbología ahí?
Si no hay simbología, ¿por qué entonces tenemos que entenderlo de manera simbólica? Estaríamos violando este principio que está acá. Y este principio se aplica en profecía, pero como les estoy diciendo yo, se aplica al estudiar toda la Biblia también. Es un principio que espero que nos aprendamos, hermanos. Eso lo encontramos en el conflicto de los siglos. Gracias, hermana. José Luis Gómez, el hermano. Gracias, hermana. José Luis Gómez nos tuvo el tema el sábado pasado. Y entonces hay cosas que en la Biblia están que no hay simbología y tenemos que entenderla de manera literal. Por ejemplo, al inicio, cuando estamos leyendo en el Génesis sobre el origen de la semana, ahí no hay simbología. ¿Por qué tendríamos que entenderlo de manera simbólica? Entonces, este principio es muy importante. Creo que es la parte más importante de la lección de hoy. ¿Cómo debemos de entender la Biblia? Debemos de entenderla de manera literal, así como está escrita, a menos, la excepción sería cuando hay ahí símbolo o figura. Entonces, ahí sí se aplica. Y la misma Biblia le enseña, le explica a uno eh, qué es ese símbolo o qué es esa figura. Porque la Biblia se explica ella sola. Así que la pregunta era, vamos a retroceder un poquito porque vamos, ahí, la pregunta era esta, ¿por qué no debemos usar los otros métodos? Y entonces ya leímos ahorita la explicación de la regla de Ellen White. Vamos a pasarla a esa imagen y vamos a ver la siguiente. Miren, leímos, antes de leerles acá, eh, cuando explicamos el preterismo y el futurismo, leímos que ambas técnicas de interpretación fueron desarrolladas por jesuitas. Y entonces vamos a ver acá lo que dice la explicación. Los jesuitas, tales como Francisco Rivera y Luis Alcázar, emplearon la técnica maliciosa del lenguaje simbólico y literal intercambiante, en un esfuerzo por desacreditar una aplicación correcta del cuerno pequeño de Daniel 7:25, representando a Roma papal al reinar desde el 538 hasta 1798, ignorando el contexto de bestias simbólicas y declarando que el simbólico tiempos y mitad de tiempo, 3 años y medio, era un tiempo literal. ¿Sí? Eso enseñaban ellos. Rivera colocó un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, 3 años y medio, hacia el futuro. Rivero lo colocó hacia el futuro. Alcázar como tiempo literal y en el pasado. Al ubicarla en el pasado distante, como lo hizo Alcázar, se llama preterismo. Y ponerlo en el futuro, entonces se llama futurismo. Entonces, ¿por qué no debemos de utilizarlas? Porque está combinando simbología con literalidad. Y combinar simbología con literalidad viene a contradecir, a anular la regla de interpretación. Y ahí sí pido que retrocedamos una diapositiva. Viene a anular esta regla de interpretación de Ellen White. Y cambia el sentido totalmente. ¿Sí? La Biblia debe ser entendida de manera literal, a no ser que se trate de un símbolo o una figura. Entonces, tanto el preterismo como el futurismo surgieron combinando simbología con literalidad. Por eso es que no podemos usar esos sistemas de interpretación, porque solamente nos van a traer confusión. El preterismo lo colocaba al cuerno pequeño como Antíoco Epífanes, quitando lo que la Biblia decía sobre el cuerno pequeño, que en realidad es la Roma papal. Esto surgió, hermanos, después de la Reforma, con un movimiento que se llamó Contrarreforma. Cuando los reformadores estaban estudiando las profecías, ellos estudiaban el método historicista. Lutero, ellos identificaban este cuerno pequeño como la Roma papal, pero era como que mala publicidad para ellos, ¿sí? Entonces idearon otros sistemas de interpretación, los jesuitas, y crearon el preterismo, combinando simbología con literalidad. Y otro, Rivero, el futurismo, usando la misma técnica.
Entonces, esas técnicas no se pueden combinar. Cuando nosotros como adventistas tratamos de aplicar esas técnicas, combinando simbología con literalidad, estamos usando reglas jesuitas, de interpretación jesuitas creadas por ellos. Y eso solamente puede terminar en confusión. Por ejemplo, solamente un ejemplo, y no lo vamos a estudiar hoy, solo lo menciono así como ejemplo. Daniel 11, por ejemplo. Es un libro histórico y que va literalmente avanzando, 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 avanzando. Daniel 12 es parte de esa profecía de Daniel 11 también. Pero cuando llegamos a Daniel 12, hay muchos teólogos que así enseñan que llegamos a una parte de Daniel 12, pero ya los periodos de tiempo de Daniel 12 ya son pasados. ¿A dónde hay simbología ahí? En Daniel 12. ¿Por qué le tenemos que aplicar simbología a esos periodos de tiempo que están ahí? Si ha ido avanzando la historia desde Daniel 11, ¿con qué autoridad cambiamos entonces a simbología la última parte de Daniel 12? Si no hay simbología ahí. Estamos violentando esta regla de interpretación que está aquí. Y estamos utilizando una técnica jesuita para poder estudiar la Biblia. Así que, hermanos, esta regla creo que es lo más importante que podamos estudiar en el día de hoy. ¿Sí? Así que esa es la clase para este. Vamos a seguir avanzando. Hay una última diapositiva. Ahí. Resumen entonces. Vamos a hacer el resumen de la clase de hoy. Dice, la profecía es historia contada con antelación. El don profético lo dio Jesús. La profecía nos prepara para eventos futuros. Hay una bienaventuranza al estudiar la profecía. El método de interpretación profética aprobado por la Biblia es el método historicista. Y que la Biblia debe de entenderse de manera literal a menos que en sus pasajes haya simbología. Ese es el resumen de la lección de este día. Por eso era introducción hacia la profecía. La próxima semana, el próximo martes, ya vamos a empezar a estudiar la profecía en sí. Pero quería sentar estas bases para explicar que el sistema que vamos a estar utilizando entonces es el historicista y sobre todo la última parte que vimos hoy, que vamos a entenderlo de manera literal cuando sea todo literal y que cuando haya simbología tenemos que aplicar la simbología también para poder entender de manera correcta lo que es la profecía. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes. Y podemos cerrarla entonces con una oración. A ver si la hermana Ángela está ahí y nos cierra con oración. Y luego si hay preguntas, pues pasamos a las preguntas. Muy bien. Sí, hermanita, aquí estamos. Estaba anotando unas cositas que estaba diciendo. Vamos a ver. Eterno Padre, gracias Señor por esta clase que hemos tenido clara. Gracias Padre por permitirnos conectarnos y ayúdanos Padre a tener este método que tú nos has revelado Señor tener a tu iglesia. Danos la claridad, ir entendiendo estas cosas, a los que llevamos un tiempo, a los que están recién iniciando, a los que se nos han olvidado ciertas cosas también, ayúdanos, Padre, y sigue bendiciendo a nuestro hermano para que, Gerardo, para que puedas tú guiarle en todo lo que tiene preparado en estas clases, Señor, tan importante. Danos sabiduría, una vez más te lo pedimos, Padre, y, y guíanos en el resto del día para algunos, a los que vamos a ir a descansar, que tú nos cuide, nos protejas de todo mal. Gracias por todo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.